Dédalo, un artesano y arquitecto sin igual, creador del laberinto de Creta, una vez fabricó unas alas hechas de plumas y cera para ayudar a él y a su hijo Ícaro a escapar de su encierro. Antes de intentar escapar, Dédalo advirtió a Ícaro que no volara ni demasiado cerca del sol ni del mar, ya que la humedad del mar podría empapar sus alas y el calor del sol podría derretirlas. Pero Ícaro ignoró la advertencia de su padre y voló más alto, acercándose al sol. Al acercarse, el calor derritió la cera que mantenía unidas sus alas. Incapaz de sostenerse en el aire mientras las plumas se desprendían, Ícaro comenzó a caer y se precipitó al mar, donde murió. De ahí proviene el nombre del mar Icario. Existen diferentes razones e interpretaciones sobre por qué Ícaro decidió volar tan cerca del sol. Algunos dicen que la impulsividad propia de la juventud lo hizo sentirse invencible y propenso a tomar riesgos. Otros afirman que fue el atractivo del peligro y la búsqueda de emociones fuertes. ¿Pero podría haber una razón más oscura y perturbadora detrás de sus acciones? El neurólogo austriaco y fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, creía que los seres humanos están sujetos a dos impulsos opuestos. El primero es el impulso de vida, también conocido como eros. El segundo es el impulso de muerte, que más tarde se llamó tánatos. Aunque Freud admitió que el concepto era especulativo, el impulso de muerte se volvió esencial en su marco teórico posterior. El impulso de muerte señala tendencias autodestructivas e irracionales dentro del comportamiento humano. Supuestamente, nos motiva a repetir experiencias traumáticas, a involucrarnos en conductas que llevan a la propia desaparición o a causar violencia hacia otros seres. También subyace en un deseo inexplicable de dolor o en una tendencia irracional a sabotear el propio bienestar. Y en la raíz de todo esto hay un anhelo de regresar al estado inorgánico del que todos venimos, la muerte. El impulso de muerte es, sin duda, uno de los conceptos más confusos en los que me he adentrado. Ha habido varias interpretaciones y explicaciones del impulso de muerte, reformuladas y ampliadas por pensadores como Jacques Lacan y Slavoj Žižek. Aunque hice mi mayor esfuerzo, reconozco que mi exploración es limitada, especialmente en lo que respecta a interpretaciones posteriores. Sin embargo, mi enfoque se inclina menos hacia sus facetas psicoanalíticas y más hacia las preguntas existenciales que evoca el impulso de muerte. ¿Por qué las entidades vivas albergarían un deseo de autodestrucción o incluso de muerte? Y si miramos más de cerca los sufrimientos de la existencia, ¿no es bastante comprensible anhelar volver a un estado inorgánico? Este video explora las tendencias autodestructivas a la luz del impulso de muerte de Freud y la muerte misma. Una pequeña advertencia, este video no es muy alegre, así que si estás pasando por un mal momento mentalmente, considera no verlo. Además, el propósito de este video es simplemente explorar el concepto de Freud y no está pensado para ser útil ni nada por el estilo. Gracias. Tras la Primera Guerra Mundial, la humanidad enfrentó una devastación sin precedentes. En medio de este contexto, Sigmund Freud observó a su nieto pequeño jugando un curioso juego. El niño lanzaba repetidamente un juguete fuera de su vista y decía, Fort, que en alemán significa, se fue, y luego lo recuperaba y decía, da, que en alemán significa, aquí está. Lo que parecía ser un simple y sin sentido juego infantil, Freud lo vio como un fenómeno profundo pero misterioso, una tendencia humana a replicar y repetir eventos indeseables, posiblemente traumáticos, como la pérdida. En el caso del niño, el juego habría sido provocado por la ausencia temporal de su madre, durante la cual él jugaba ese juego. Antes de la guerra, Freud desarrolló una idea que llamó el principio del placer, Lustprinzip en alemán, que es la búsqueda instintiva del placer y la evitación del dolor. Aunque anteriormente había sugerido que los humanos buscan principalmente el placer y evitan el dolor, el juego de su nieto mostró otra dimensión de la motivación humana. Este curioso impulso humano se hizo demasiado evidente para Freud al observar el intenso trauma causado por la guerra, incluido el suyo propio, especialmente después de perder a su hija. Freud observó cómo los veteranos de guerra revivían repetidamente experiencias traumáticas del campo de batalla en sus sueños.
También vio cómo sus pacientes se encontraban continuamente en las mismas relaciones o situaciones destructivas una y otra vez. Así, llegó a creer que los humanos albergan un impulso intrínseco hacia la autodestrucción y, en última instancia, la muerte. ¿Cómo podríamos explicar si no estas tendencias irracionales a autolesionarse y autodestruirse? Antes de profundizar más en la pulsión de muerte, veamos hacia dónde nos impulsa este fenómeno, el estado inorgánico, la gran nada, la muerte. La preferencia general por la vida y la aversión hacia la muerte parecen ser la norma en la mayoría de las culturas, especialmente en Occidente. Pero ¿qué tiene de malo la muerte, que no solo es un hecho natural, sino también el cese de los muchos sufrimientos de la vida? Es la calma eterna, la huida de la existencia hacia el estado perfecto e impecable de quietud inorgánica. Es el regreso al lugar de donde venimos. La muerte suele considerarse algo a lo que temer, algo desfavorable e indeseable. Es la antagonista de lo más preciado, el estado que deseamos mantener e incluso expandir si se nos da la oportunidad, la vida. El deseo de vivir nos parece natural a nosotros y a otros seres vivos. Solo tenemos que observar nuestros esfuerzos diarios por conseguir comida y agua, obtener protección y, en el caso de los humanos, organizar nuestras circunstancias para facilitar nuestra supervivencia futura. No obtener estas cosas pondría en peligro nuestras vidas. En las sociedades humanas, también es de esperarse que cuando estamos enfermos, acudamos al médico en busca de una cura y cuando nos afectan enfermedades potencialmente mortales como el cáncer, intentemos vencer estos males. La longevidad es el santo grial. La muerte prematura es una tragedia. Además de preservar y alargar la vida, en general buscamos crearla. Transmitimos nuestros genes y continuamos nuestra especie, un fenómeno para el que cualquier organismo vivo tiene una inclinación. En algún momento, la mente humana ideó la idea de que la vida debe ser valorada. Estar vivo es un regalo y un milagro, un privilegio que algunos atribuyen a Dios. Pero cuando miramos la vida con honestidad, es difícil negar el sufrimiento inherente que conlleva. Diferentes pensadores han señalado este sufrimiento, aunque todos llegaron a conclusiones distintas sobre cómo resolverlo. Hace miles de años, por ejemplo, un príncipe que eventualmente llevaría el nombre de Buda caminó por la tierra y reconoció que el sufrimiento está en el centro de estar vivo. Él presentó una solución al sufrimiento de los seres sintientes que conduciría a la iluminación, que es el fin del sufrimiento y la salida del ciclo de renacimientos. Mucho tiempo después, en el siglo XX, vivió un filósofo rumano sumamente pesimista llamado Emil Cioran, quien experimentaba la vida como algo insoportable, no como algo para disfrutar o vivir al máximo, sino como una catástrofe que había que soportar. En su obra, La desventura de haber nacido, criticó el hecho de que la humanidad, en general, considere el nacimiento como el bien supremo y la muerte como la desgracia que llega al final. Pero Cioran veía el nacimiento como el verdadero mal y la muerte como el simple final de ese mal. Él afirmó, si la muerte es tan horrible como se dice, ¿cómo es que, pasado cierto tiempo, consideramos feliz a cualquier ser, amigo o enemigo, que ha dejado de vivir? Fin de la cita. Ahora bien, no podemos excluir a Arthur Schopenhauer de este ensayo. Este filósofo del siglo XIX afirmaba que el sufrimiento de la vida supera con creces sus placeres y que estaríamos mejor si no existiéramos, una afirmación adoptada por el filósofo antinatalista David Benatar, quien explica en su libro Mejor no haber existido que venir al mundo conlleva daños graves, tanto que es inmoral dar vida a nuevos seres. En su libro, Benatar presenta un enfoque muy racional hacia la vida y la muerte, comparando cuidadosamente los pros y los contras de ambas condiciones, lo que lo lleva a concluir que es mejor no llegar a existir. Él afirmó, rara vez contemplamos los daños que esperan a cualquier niño recién nacido, dolor, desilusión, ansiedad, tristeza y muerte. Para cualquier niño, no podemos predecir qué forma tomarán estos daños ni cuán graves serán, pero podemos estar seguros de que al menos algunos de ellos ocurrirán. Fin de la cita.
Lo que caracteriza a estas corrientes de pensamiento es lo siguiente: el reconocimiento de un grado significativo de sufrimiento en la vida y, más interesante aún, una tendencia hacia la no existencia, ya sea a través de la evasiva escapatoria del ciclo de renacimientos como consecuencia de la práctica ascética o mediante el hecho de no haber nacido en primer lugar. Según Schopenhauer, existe un impulso ciego e irracional de existir y de autosostenerse a pesar de la miseria inherente a la vida, al que llamó la voluntad de vivir y que es extremadamente difícil de superar. Podemos hacer lo que queramos, pero no podemos querer lo que queremos, según Schopenhauer, lo que explica por qué tendemos a vivir de maneras que tan obviamente generan sufrimiento. Considera nuestros deseos insaciables de poder, estatus social y riqueza. Cuando se satisfacen, la sensación de satisfacción es solo temporal y rápidamente volvemos a caer en el ciclo de deseo e insatisfacción. Así, nuestras vidas se convierten en una persecución perpetua de satisfacer deseo tras deseo, lo que siempre conduce a otra necesidad o anhelo, sin traer nunca una satisfacción duradera. Entonces, cuando observamos las condiciones de la vida, ¿no hay algo que decir a favor de las opiniones de Schopenhauer, Benatar y Cioran? ¿Qué tan liberador es carecer de vida cuando la insatisfacción constante con la existencia se desvanece, como si por fin terminara una película insoportablemente mala? En la no existencia no hay nada de qué preocuparse. Preocupaciones menores como elegir qué ponerse o qué comer, y asuntos más graves como la guerra, la pobreza y la enfermedad, todo se detiene. Si la muerte nos concede tal alivio, ¿no sería entonces algo a lo que deberíamos aspirar? Aquí es donde entra en juego la pulsión de muerte de Freud, una fuerza que se opone a la pulsión de vida y que implica un deseo inconsciente de escapar del sufrimiento constante de la vida. Podría ser entonces que el argumento a favor de la no existencia, observado en pensadores como Schopenhauer, Benatar y Cioran, no sea solo producto del pensamiento racional, sino que también provenga de una fuerza inconsciente que anhela la aniquilación. ¿Será posible que, además de nuestros intentos conscientes de sobrevivir y prosperar, exista una tendencia subyacente a regresar a un estado inorgánico? Ahora, echemos un vistazo más de cerca a la teoría de Freud. Todos hemos presenciado en otras personas, o quizás incluso lo hemos experimentado personalmente, un curioso interés por la autodestrucción. Podría ser el impulso de consumir grandes cantidades de sustancias intoxicantes como una forma de desconectarse, asumiendo el riesgo de intoxicación y otras posibles consecuencias negativas para la salud a largo plazo. ¿O qué tal el deseo inexplicable de autolesionarse, como arrancarse una costra o involucrarse en comportamientos más violentos y autodestructivos que causan daño físico? ¿Cuál es el atractivo de estas formas de autodestrucción? ¿Podrían surgir de un misterioso y esquivo anhelo interno de desaparecer? Como se mencionó, las opiniones de Freud sobre las motivaciones humanas cambiaron después de que se percató de ciertas tendencias autodestructivas que no podía reconciliar con su pensamiento anterior. Se le hizo evidente que la totalidad de las búsquedas humanas no podía reducirse únicamente a la supervivencia y el placer. Parecía haber una capa más siniestra y oscura en lo que nos impulsa. ¿Será posible que, además de nuestra voluntad inherente de vivir, también exista una voluntad de perecer? Ya hemos explorado antes el atractivo de la no existencia como un argumento a favor de la pulsión de muerte de Freud. Esto explicaba por qué podríamos preferir consciente o inconscientemente la muerte sobre la vida. Según Freud, la pulsión de muerte es un impulso biológico en los organismos vivos, también llamado tánatos, la personificación mitológica griega de la muerte. A diferencia de Eros, conocido como la fuerza vital o pulsión de vida, que incluye la autopreservación, la reproducción y la creatividad. La pulsión de muerte es un deseo inherente de regresar a lo inanimado, a un estado inicial del que el ser vivo alguna vez partió. Freud escribió: si hemos de tomar como una verdad sin excepción que todo ser vivo muere por razones internas, que vuelve a ser inorgánico, entonces nos veremos obligados a decir que el objetivo de toda vida es la muerte. Y, mirando hacia atrás, que las cosas inanimadas existieron antes que los seres vivos. Fin de la cita.
La pulsión de muerte es más que simplemente nuestro camino hacia la muerte, lo cual es más un hecho biológico, ya que todos morimos eventualmente. La pulsión de muerte es una fuerza activa. Aparte de nuestro inminente viaje de la cuna a la tumba, es un anhelo inconsciente de desaparición, o como podríamos decir, el deseo de que este viaje termine antes de lo que está biológicamente determinado. Es la tensión que surgió al apartarse de la nada y que intenta anularse a sí misma, un impulso de regresar al lugar de donde vino. Así que podríamos ver las acciones de Ícaro no como valentía o imprudencia juvenil, sino como una manifestación de la pulsión de muerte inconsciente, un intento de escapar del dominio de la tensión hacia la nada. La vida inspira más temor que la muerte. Es la vida la que es el gran desconocido, escribió Cioran. A lo que podríamos decir que la muerte es el gran conocido, el estado que es claro como el día, ya que no hay nada allí, nada que alcanzar, nada de lo que huir, nada que soportar, nada de que preocuparse, lo que hace que esta gran nada sea tan liberadora. Pero la pulsión de muerte de Freud y sus manifestaciones dentro del comportamiento humano son más complejas que un simple deseo de no existir, aunque esta pulsión pueda manifestarse, no obstante, como un deseo explícito de muerte. La pulsión de muerte también se expresa en otros comportamientos que llamaron la atención de Freud. Tales comportamientos son formas irracionales de destructividad más que intentos directos de escapar de la vida. Un ejemplo de este tipo de comportamiento es el concepto de compulsión a la repetición. Freud observó que sus pacientes a menudo repetían patrones autodestructivos o escenas traumáticas, incluso cuando eran conscientes de este comportamiento. Personalmente, tiendo a escuchar música de vez en cuando que evoca experiencias traumáticas del pasado, incluyendo emociones como la tristeza y la melancolía. Normalmente son piezas musicales que escuchaba durante las épocas en que viví esas experiencias. No tiene sentido traer de vuelta todos esos recuerdos. Son dolorosos y no contribuyen a mi felicidad ni a mi bienestar. Es algo que me convendría no hacer, de la misma manera que me convendría no poner la mano sobre una estufa. Sin embargo, hay algo extrañamente satisfactorio en ello. En este caso, es una tendencia a buscar el dolor en lugar del placer, lo cual Freud veía como una manifestación sutil de la pulsión de muerte. Tal empeño resulta contradictorio dentro de la idea de que la pulsión de muerte busca alivio de la tensión vital, ya que, a través de la compulsión a la repetición, mantiene e incluso incrementa esa tensión. Estas contradicciones hacen que este concepto sea tan difícil de entender y probablemente contribuyen a que la pulsión de muerte de Freud sea uno de los conceptos más controvertidos y debatidos de su obra. Freud también creía que la pulsión de muerte no se dirige únicamente hacia el interior. También se proyecta hacia afuera en forma de agresión hacia los demás. Según Freud, el comportamiento agresivo proviene de un deseo de destruir fuera de uno mismo. El fenómeno del sadismo también es una expresión de la pulsión de muerte, a diferencia del masoquismo, que se refiere al deseo de dolor y autodestrucción. Como exploramos en el capítulo anterior, dentro del deseo de no existir se esconde un anhelo más profundo de alivio. Paz, esencialmente. Una expresión curiosa de ese anhelo, con la que tengo bastante experiencia, es el abuso de sustancias. ¿Por qué alguien bebería hasta caer en coma? ¿Por qué la gente se inyectaría sustancias venenosas en el cuerpo? Si lo pensamos, es absurdo. Desde la perspectiva de la pulsión de muerte, este comportamiento no es más que otra manifestación del anhelo inconsciente de volver a lo inanimado, dado que el principal atractivo de estas sustancias es su capacidad para ayudar a escapar de la realidad. El controvertido concepto de Freud recibió muchas críticas y muchos psicoanalistas lo rechazaron. Los críticos afirmaban que no había suficiente evidencia empírica para probar la existencia de tal pulsión. Además, otras teorías podrían explicar las tendencias autodestructivas o la agresividad hacia afuera, como la teoría del apego, el conductismo y las teorías cognitivas. Los factores culturales y sociales también pueden influir en cómo vemos la autodestrucción y la hostilidad hacia los demás. Aún así,
Ha habido pensadores que desarrollaron aún más la pulsión de muerte de Freud, como Jacques Lacan y Slavoj Žižek. Lacan, por ejemplo, rechazó la idea de Freud de que la pulsión de muerte es biológica. Lacan la veía como un aspecto fundamental del orden simbólico, el ámbito de los símbolos, el lenguaje y las normas sociales que moldean nuestra realidad. Así que, según Lacan, la pulsión de muerte ocurre más en el plano del pensamiento que en el de la biología. Žižek ve la pulsión de muerte de manera similar, pero amplió esta idea, incluyendo un enfoque en el papel de la sociedad, específicamente el consumismo, que despierta la pulsión de muerte. La pulsión de muerte sigue siendo un tema de debate. El concepto nos desafía a enfrentar nuestras tendencias autodestructivas y la irracionalidad que a menudo se esconde detrás de ellas. ¿Son estos comportamientos aleatorios o productos del condicionamiento o el trauma? ¿O podría realmente haber una fuerza en juego que anhela la autodestrucción o incluso la muerte? También estuve pensando en el tema de la soledad y el aislamiento social a la luz de la pulsión de muerte. ¿Podría la tendencia a aislarse de los demás ser también una manifestación de ella? ¿Tú qué piensas? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos.